Buenos días amigos y bienvenidos a Crónicas de lo Insólito. Hoy continuamos con la serie documental del Orgón. Concretamente, hoy traemos la tercera parte donde vamos a hablar sobre el experimento Oranur. El experimento Oranur se realizó durante la época de 1950 y durante este periodo Estados Unidos se encontraba apoyando a Corea del Sur en la guerra de Corea, en la que se estaban disputando Corea del Norte contra Corea del Sur. Reich estaba preocupado por los posibles usos de armas nucleares y las enfermedades derivadas de la radiación, y entonces se propuso solventar esto intentando crear algún tipo de antídoto o intentó ver qué efectos tenían el orgón sobre la radiación, si era capaz de eliminarla, si era capaz de disminuirla. Y así es como nació el proyecto Oranur. En un principio este proyecto no fue secreto, pero la verdad es que los servicios de inteligencia al final lo pusieron como un tema de seguridad nacional, ya que había cierto riesgo, ya que trabajaban con radiación. Pero antes de meternos a explicar lo que sería el experimento en sí, creo que debemos de tener una cierta noción de cuál es la enfermedad por radiación, ¿no? La verdad es que la enfermedad por radiación tiene unos síntomas causados por una exposición excesiva a una radiación ionizante. Y ahora vosotros diréis, ¿pero qué es una radiación ionizante? Vale, vamos a explicar brevemente qué tipos de radiación hay. Todo radia, toda la materia radia, pero existe lo que sería la radiación no ionizante, que viene en forma de luz, ondas de radio, microondas y radares, por ejemplo. Esta no es perjudicial, no produce daños en los tejidos orgánicos, pero luego tenemos otro tipo de radiación que sería la radiación ionizante. Esta produce efectos químicos inmediatos sobre los tejidos orgánicos, y la verdad es que suele ser emitida por los rayos X, los rayos gamma, el bombardeo de partículas, haces de neutrones. Y este tipo de radiación se puede utilizar para exámenes y tratamientos médicos, pero una exposición, en demasía de esta radiación crearía una serie de efectos negativos sobre el cuerpo, ¿no? Normalmente esto se debe a una exposición accidental a altas dosis de radiación, como por ejemplo podría ser un incidente dentro de una planta nuclear, o la exposición a radiación excesiva por tratamientos médicos. Estas son las causas más comunes, pero obviamente si estamos cerca de una explosión causada por una bomba atómica, también vamos a exponernos a estos riesgos. Pueden tener diferentes síntomas este tipo de intoxicación, por ejemplo, hemorragias por la nariz, sangre en las heces, hematomas, confusión, deshidratación, diarrea, desmayo, fatiga, fiebre, pérdida del cabello y un largo etcétera de efectos negativos contra la salud. Entonces vamos a detallar este experimento, el experimento Oranur, que la verdad es que es digno de una película de ciencia ficción, a diferencia de que esto no es ninguna película y es totalmente real. Lo que aquí se expone es algo totalmente increíble. La verdad es que he quedado fascinado con esta historia y espero que vosotros podáis sentir la misma fascinación que yo siento hacia esta pequeña historia. Esto que os voy a comentar, este experimento, está sacado de un texto presentado en lo que sería la cuarta Conferencia Internacional de Orgonomía, que fue en Múnich en junio de 1984. Y en este artículo se hablaba sobre el DOR, el Uranur y el Cloudbuster. Bien, pues dicho esto, vamos a comenzar a relatar la crónica que llevó este experimento. Reich adquirió
20 milicuries de fósforo radiactivo. Concretamente se representa como 32P este material radiactivo. Pero vosotros diréis, ¿pero qué es un curie, ¿no? ¿Qué es un milicurie? Esto, el curio, es la abreviación, se escribe abreviadamente CI, y es la unidad de medida de la radioactividad. Y recibe este nombre en homenaje a los físicos Pierre y Marie Curie. Esto, el curio, es la cantidad de material en la que se desintegran 3,7 por 10 elevado a 10 átomos por segundo. Es decir, digamos que nosotros tenemos un material radiactivo y ese material radiactivo pierde una cantidad de 3,7 por 10 elevado a 10 átomos por segundo. Pues esto es lo que sería el curio. Un curio sería esta pérdida de cantidad de material proveniente de esta cantidad de material radiactivo. Espero que me podáis entender esto y bueno, pues sabiendo qué es el curio, creo que ya podemos continuar. Entonces, como habíamos dicho, Reich adquirió 20 milicuries de fosfato radiactivo y este lo adquirió para poder aplicarlo a los ratones por vía intravenosa, es decir, inyectárselos y ver si podía curarlos por medio del orgón. A continuación, hay que decir también que lo que es el personal que trabajaba en Orgonon, que es el laboratorio donde se realizó este experimento, disponía de todo el material de protección contra la radiación estipulado. Las normas de seguridad estaban en orden según las estrictas normas vigentes en el diciembre de 1950. También hay que decir que se calibraron los instrumentos de medición con una muestra de cobalto radioactivo para que no hubiesen fallos a la hora de tomar las medidas. También se tomó medida de los niveles de radioactividad del lugar. La radioactividad base, siempre hay una pequeña cantidad de radioactividad, pero claro, si nosotros sobrepasamos esta cantidad natural, entonces nos exponemos a una enfermedad por radiación. Y entonces, al medirlo, esto dio de 40 a 50 curies por minuto. Por esto era importante entender qué era el curio, ¿no? Ya sabemos que un curio, como bien hemos dicho, son 3,7 por 10 elevado a 10 átomos por segundo. Se desintegra esa cantidad de átomos por segundo. Pues bien, ahí habían de 40, normalmente la radiactividad base de este laboratorio era de 40 a 50 curios por minuto. Reich compra 2 agujas del material radiactivo radio en estado puro de 1 miligramo cada uno. Son unas especies de agujas que venden con esta radiación para experimentar su interacción con el orgón. Una de estas varitas, la verdad es que se guardó sin alterar para poder contrastar los resultados con la otra varilla de radio puro que había sido alterada, tratada o expuesta con orgón. El radio tratado concretamente se situó dentro de su estuche de plomo, el cual evita que la radiación salga hacia afuera. Este fue introducido dentro de un cargador de orgón de una capa. Aquí estamos viendo una foto. Esto es como una especie de acumulador de orgón, pero digamos que más chiquitito. Y este fue depositado a su vez dentro de un acumulador de orgón de 20 capas. O sea, este acumulador de orgón se supone que debería de tener bastante potencia de condensación. Y este, a su vez, finalmente fue colocado dentro de la cámara de orgón del laboratorio. A continuación, se situaron los ratones en el laboratorio de la cámara contigua a la cámara orgónica. Reich expuso así durante 1 hora al día, un total de 7 días, el radio al cargador orgónico y tomó medidas.
tomó medidas todos los días de cómo iba evolucionando los niveles de radiación. Y todo parecía ir normal hasta que finalmente, el último día de todos, la radiación base del entorno se duplicó durante la última hora de exposición en lo que sería la cámara del Orgón y sus alrededores. El personal empezó a sentir ciertos efectos, como podría ser el dolor de cabeza, los cambios de color en la piel, unas manchas que aparecían de rojo a blanco y opresiones molestas en el abdomen o opresiones dolorosas. Entonces, según Reich, y aquí es donde viene la parte importante del experimento, demostró que el Orgón era capaz de atravesar todos los materiales existentes, ya que era el Orgón el que se había excitado con el radio y no al contrario. ¿Por qué es esto? Porque el Orgón atravesó el plomo, el estuche de plomo que evitaba que la radiación saliese fuera, y se excitó con el radio y salió de este estuche de plomo excitado, mientras que la radiación del radio seguía sin traspasar este estuche de plomo, y la verdad es que dio como resultado lo que sería el OR excitado radioactivamente, o el ORANUR. Esto es bastante interesante. Como bien hemos dicho, Reich demostró que el Orgón era capaz de atravesar todos los materiales, y fue el Orgón el que se excitó con esta radiación y no al contrario. Reich enseguida extrae del acumulador la muestra de radio, pero aún así los efectos se hacían más intensos con el pasar de los días. Esta especie de efectos que estaban sufriendo todos se hacían más intensos. Transcurridos 7 días, aún se podían sentir los efectos desde una distancia de 100 metros, y se habían sumado otros síntomas como podría ser la torpeza y la pérdida del equilibrio. Reich se acercó al laboratorio y, al mirar a través de las ventanas, pudo ver vapores azulados en forma de nubes rondando por el laboratorio, a las que llamó nubes Dor, como vosotros sabéis y ya hemos visto en la última parte, la segunda parte que hablaba sobre los biones y el Orgón. El Dor es el Dead Orgone Radiation, lo que sería la radiación del Orgón muerto, el Orgón perjudicial para nuestra salud. Pues bien, esto a mí me parece increíble. No me digáis que esto no es de ciencia ficción, que se puedan divisar como una especie de nube de la muerte causado por una excitación radiactiva que ha excitado el Orgón, que no es nada más y nada menos que la energía vital. La verdad es que el proyecto ORANUR creó diversos efectos secundarios en los más de 10 trabajadores que vivían y trabajaban en esta instalación, tales como deshidratación, cianosis, debilidad y apatía, y todos estos síntomas Reich los atribuyó al DOR, como ya hemos comentado. Concretamente, Reich pudo distinguir dos tipos de efectos. Según él, teníamos el efecto del ORANUR, el cual presentaba un alto grado de excitación provocado por los efectos irritantes del radio sobre el Orgón. Y luego, por otro lado, tendríamos lo que sería el DOR, el Dead Orgone Radiation, que representaba nada más ni nada menos que los restos de la lucha entre el Orgón y el radio. El Orgón se transformó en DOR a consecuencia de esto, pero aún así seguía sobreexcitado en términos energéticos, reaccionando negativamente sobre cualquier organismo como un efecto energético mortal en el sentido literal de la palabra. Es decir, estas nubes de color azulado de DOR afectaban como si fuese una efectiva energía letal, ya que era el DOR excitado de sobremanera por la radiación, haciéndola todavía más potente.
Las nubes Dor hicieron que toda la fauna y la flora del lugar desaparecieran por completo. Los pájaros dejaron de cantar y no se oía absolutamente ni un solo alma. La verdad es que yo cuando veo este experimento, aquí esto no está descrito en ninguna parte, pero yo me doy cuenta de una cosa: el orgón no es difícil es difícil de alterar, según lo que parece, ya que se expuso durante 7 días y fue solamente en el último día cuando se alteró. Y esto demuestra que tiene una gran resistencia a que sea alterado, pero no solamente esto, sino que además también tiene una gran remanencia. Es decir, cuando empieza a excitarse radiactivamente, el proceso no es frenado cuando se saca el isótopo radiactivo de este radio del acumulador, sino que sigue en aumento durante los días siguientes. Entonces es como que tiene cierta inercia bastante potente, porque durante los días siguientes se experimentó una serie de efectos perjudiciales para la salud de todos los señores que estaban trabajando en esta instalación. Luego también me gustaría brevemente explicaros, según lo que sería la Fundación Wilhelm Reich, su página web es www.wilhelmreich.org, y ahí podréis encontrar un montón de material sobre Wilhelm Reich también. Aquí nos hablan sobre qué es lo que sería la enfermedad del Dor y el Oranur. Se supone que la medicina lo explica que esta intoxicación por Dor tiene síntomas o lo explica, mejor dicho, como si fuesen enfermedades víricas, trastornos intestinales por bacterias o virus, resfriados recurrentes, gripes repetitivas, etc. O sea que normalmente los médicos atribuyen todos estos malestares generales a esta serie de causas. El organismo reacciona al Dor de la siguiente manera. La primera fase, el estado de despalidez y postración. Entonces el paciente entra en un estado de despalidez y postración. Lo siguiente sería que entra en un estado de irritación y rabia, luchando para superar el efecto tóxico que le está creando este Dor en el organismo. Y a veces la misma enfermedad es la defensa contra todo esto. Y por último, el organismo trata de sobrevivir y sale inmune favorablemente o bien sucumbe. Este es el final, o se hace más fuerte o sucumbe a esta intoxicación del Dor. Esto coincide bastante con lo que decía Reich, ya que él dijo que después de este experimento, las personas que habían sido intoxicadas por esta nube de Dor y este Oranur, aunque al principio se encontraban bastante mal, con el paso de los días mejoraron y representaban una mayor tolerancia a la intoxicación o a la enfermedad de la radiación. Entonces es como si fuese una especie de vacuna energética. Lo que hizo sin querer fue inmunizar a la gente que había allí. Pero ¿a qué precio? Claro, no fue algo agradable, pero tiene cierto aspecto positivo en todo esto, la verdad. Esto me ha parecido, como ya os he dicho, de pura ciencia ficción. Me imagino a Reich los días posteriores del experimento, asustado, acercándose al laboratorio, intentando mirar a ver qué es lo que pasaba y cuál sería su reacción al comprobar que hay ciertas nubes, yo diría que fantasmales, de la muerte rondando por su laboratorio. Esto es bastante extraordinario, la verdad. Y también me gustaría decir que aquí, con este experimento, me parece que Reich está demostrando que él no tenía mala intención, ya que cuando estaban en guerra, Estados Unidos no estaba directamente en guerra, pero estaba apoyando a Corea del Sur contra Corea del Norte, y él tenía preocupación porque pudiesen utilizar estas armas nucleares. O sea, él tenía buen sentimiento, él quería evitar una catástrofe. Y cada vez que investigo más sobre la vida de Wilhelm Reich, la verdad es que todo lo que ha hecho, lo ha hecho por el bien. Cosa que cada vez me pone más triste, ya que ya sabéis cuál ha sido su final. Pero bueno, supongo que, como él dijo en uno de sus escritos, él esperaba que gente como yo en el futuro tratase su trabajo con respeto y lo compartiese, y eso es lo que estoy haciendo. Y esto lo hago porque me parece que fue un personaje muy interesante y que lo que él descubrió es algo bueno para nosotros, ni más ni menos.
Bueno chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, espero que os haya resultado interesante. Y si os ha resultado interesante y queréis echarme una mano, pues siempre podéis darle a like o suscribiros al canal. Esto ha sido Crónicas de lo Insólito y nos vemos en la próxima. Hasta la vista.